Hola, ¿qué tal? Antes de escuchar esta emocionante historia, les pido que le den me gusta, se suscriban al canal y comenten abajo cómo se llaman y de qué ciudad son. En el bullicioso barrio de Coyoacán, en Ciudad de México, Elena Montero observaba la lluvia golpear contra los cristales de su apartamento. El cielo gris de octubre empañaba la vista de los coloridos edificios y el tráfico incesante de la avenida. A sus 34 años, había construido una vida que muchos envidiarían. Un matrimonio de 7 años con Gabriel, un respetado arquitecto, un apartamento hermoso y un exitoso estudio de fotografía que le había costado años de esfuerzo. Elena se acomodó un mechón de su cabello castaño detrás de la oreja mientras revisaba las fotografías de su última sesión. El sonido de notificaciones en su teléfono interrumpió su concentración. Era un mensaje de su hermana gemela, Sofía, quien había regresado a México hace 3 meses después de vivir 5 años en España. ¿Comemos juntas mañana? Tengo algo importante que contarte. Elena sonrió. Aunque físicamente idénticas, sus personalidades no podían ser más diferentes. Mientras Elena era metódica y reservada, Sofía siempre había sido impulsiva y arriesgada. Estas diferencias habían creado tensiones a lo largo de los años, pero el regreso de Sofía parecía una oportunidad para reconstruir su relación. Claro, en el café de siempre a la 10 p.m., respondió Elena. Esa noche, Gabriel llegó tarde del trabajo, como se había vuelto habitual en las últimas semanas. Su rostro reflejaba cansancio, y apenas probó la cena que Elena había preparado. ¿Todo bien en el despacho?, preguntó Elena, notando cómo su esposo evitaba su mirada. Sí, solo estamos con mucha presión por el proyecto del centro comercial, respondió Gabriel, levantándose rápidamente para llevar su plato casi intacto a la cocina. Voy a revisar unos planos en el estudio. No me esperes despierta. Elena sintió una punzada de preocupación. Algo había cambiado entre ellos. Las conversaciones se habían vuelto superficiales, los silencios más largos, y la intimidad prácticamente inexistente. Mientras observaba a Gabriel encerrarse en su estudio, no podía evitar preguntarse si su matrimonio estaba enfrentando una crisis más profunda de lo que quería admitir. Al día siguiente, el café tostado en La Condesa estaba lleno, de gente escapando de la llovizna persistente. Elena llegó puntual, como siempre, ordenó un café americano y esperó a su hermana, quien llegó 20 minutos tarde, como era típico en ella. «Perdón por la tardanza», exclamó Sofía, sacudiendo su paraguas y dejando caer gotas de agua por el suelo de madera. A primera vista, cualquiera las confundiría, pero sus estilos eran completamente distintos. Mientras Elena vestía de forma elegante y discreta, Sofía prefería colores vivos y accesorios llamativos. «¿Qué es eso tan importante que querías contarme?», preguntó Elena después de los saludos iniciales. Sofía jugueteó con su taza de café, repentinamente nerviosa. «He conocido a alguien. Es complicado, pero nunca había sentido algo así por nadie». Elena notó un brillo inusual en los ojos de su hermana. «¿Por qué es complicado? ¿Está casado?», preguntó, mitad en broma. La sonrisa de Sofía desapareció por un instante, tan brevemente que Elena casi lo pasó por alto. «No, no es eso. Es solo que no estoy segura de si estoy lista para algo serio». La conversación continuó sobre temas superficiales, pero Elena percibió que su hermana ocultaba algo. Al despedirse, Sofía la abrazó con más fuerza de lo normal, como si intentara comunicar algo que no podía expresar con palabras. Esa misma tarde, mientras Elena organizaba archivos en su computadora, encontró una carpeta que no reconocía. Al abrirla, su corazón se detuvo. Eran fotografías de Gabriel y Sofía juntos, en lugares que Elena no reconocía, mirándose de una forma que no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Las manos de Elena temblaban mientras pasaba de una imagen a otra, su esposo y su hermana gemela, su reflejo y su traición, unidos en una mentira que destruía todo lo que ella creía saber sobre su vida. El tiempo pareció detenerse en el estudio de Elena.
Las fotografías en la pantalla contaban una historia que su mente se negaba a procesar completamente. Gabriel y Sofía en un restaurante en Polanco, sus manos entrelazadas sobre la mesa. Gabriel y Sofía caminando por Chapultepec, sus hombros rozándose de una manera que revelaba intimidad. Y la más dolorosa, ambos besándose frente al mar en 1900, lo que parecía ser Playa del Carmen, un destino al que Gabriel supuestamente había ido por un congreso de arquitectura hace un mes. El nudo en la garganta de Elena se transformó en náuseas. Corrió al baño y vomitó, las arcadas mezclándose con sollozos incontrolables. Cuando finalmente logró calmarse, su reflejo en el espejo le devolvió una mirada que no reconocía. Ojos enrojecidos, rostro pálido y una expresión de absoluta desolación. ¿Desde cuándo?, se preguntó en voz alta. ¿Cuánto tiempo han estado burlándose de mí? Con manos temblorosas, regresó a la computadora y comenzó a buscar más pruebas. Revisó el historial del navegador de la computadora compartida, las facturas de la tarjeta de crédito, los mensajes del teléfono que Gabriel a veces dejaba descuidadamente. Cada hallazgo era una nueva puñalada. Reservaciones en hoteles, mensajes cariñosos, planes futuros. La traición no había sido un desliz momentáneo. Había sido calculada, continua y deliberada. El sonido de la puerta principal abriéndose sacó a Elena de su trance investigativo. Gabriel había llegado temprano, algo inusual en las últimas semanas. Rápidamente cerró todas las ventanas en la computadora y respiró profundamente, decidiendo que necesitaba más información antes de confrontarlos. «¿Elena? ¿Estás en casa?» La voz de Gabriel resonó desde el pasillo. «En el estudio», respondió ella, sorprendida de que su voz sonara tan normal, cuando por dentro sentía que se desmoronaba. Gabriel apareció en la puerta, su sonrisa cansada, pero afectuosa, como si no estuviera viviendo una doble vida. «Terminé temprano hoy. Pensé que podríamos salir a cenar. Hace tiempo que no tenemos una noche para nosotros». La ironía casi hizo reír a Elena. «Claro, me encantaría. Dame unos minutos para arreglarme». Durante la cena en un restaurante de comida yucateca en la Roma Norte, Elena observó a su esposo como si lo viera por primera vez. ¿Cómo podía actuar con tanta normalidad? Gabriel hablaba sobre proyectos futuros, vacaciones que podrían tomar juntos, incluso mencionó la posibilidad de comprar una casa más grande, pensando en formar una familia. Cada palabra era una mentira, cada gesto una actuación. Elena se limitó a asentir y sonreír, interpretando también su propio papel en esta farsa. Mientras tanto, su mente trabajaba frenéticamente, elaborando un plan. Al día siguiente, Elena llamó a Sofía. «Necesito tu ayuda con una sesión de fotos sorpresa para Gabriel». Mintió con una facilidad que la sorprendió. «Es para un proyecto personal. ¿Podrías venir a mi estudio mañana?» Sofía dudó momentáneamente. «Claro, pero ¿no debería ser secreto? Si me ven entrar a tu estudio». «Usaremos la entrada trasera. Nadie te verá», aseguró Elena. «Además, tengo algo importante que contarte también». El día señalado, Elena preparó cuidadosamente su estudio. Colocó estratégicamente las fotografías impresas de Gabriel y Sofía juntos sobre una mesa, junto con copias de mensajes, facturas y todos los demás fragmentos de evidencia que había recopilado. Cuando Sofía llegó, su expresión cambió instantáneamente al ver lo que Elena había descubierto. No hubo negaciones, no hubo excusas, solo un silencio pesado que confirmaba todo. «¿Cuánto tiempo?», preguntó finalmente Elena, su voz extrañamente tranquila. Sofía bajó la mirada. «Desde que regresé de España». «3 meses», calculó Elena. 3 meses traicionándome cada día. No fue planeado, Elena. Simplemente sucedió. Sofía intentó explicar, pero las palabras parecían insuficientes ante la magnitud de la traición. «¿Lo amas?». La pregunta salió como un susurro. Los ojos de Sofía, idénticos a los suyos, se llenaron de lágrimas.
Sí. Elena asintió, lentamente. ¿Y él te ama a ti? Eso dice, respondió Sofía, su voz apenas audible. Bien, dijo Elena, cerrando los ojos brevemente. Necesito que me ayudes con algo más. El apartamento de Elena se transformó en un laboratorio de planificación meticulosa durante las siguientes 2 semanas. Las paredes de su habitación de huéspedes, convertida temporalmente en centro de operaciones, estaban cubiertas con notas, fotografías y cronologías detalladas de la infidelidad de Gabriel y Sofía. Mientras organizaba la información, Elena experimentaba oleadas alternantes de dolor punzante y una extraña calma calculadora. No buscaba venganza en el sentido tradicional. Lo que deseaba era justicia, claridad y, sobre todo, recuperar el control de una vida que había sido manipulada a sus espaldas. No puedo creer que esté ayudándote con esto, comentó Sofía, sentada en el borde de la cama, observando a su hermana trabajar en el plan. La culpa había tallado líneas de preocupación en su rostro, antes idéntico al de Elena. Es lo mínimo que puedes hacer, respondió Elena sin levantar la vista de su computadora. Además, si realmente lo amas como dices, esto también te beneficiará eventualmente. El plan de Elena era tan simple como brillante en su concepción. No involucraría escenas dramáticas ni exposiciones públicas humillantes. En lugar de eso, utilizaría la mayor ventaja que tenía: ser físicamente idéntica a la amante de su esposo. Durante días, Elena estudió meticulosamente a Sofía, sus gestos distintivos, su forma de hablar, sus expresiones faciales, incluso la forma en que se movía al caminar. Grabó conversaciones para analizar patrones lingüísticos y pidió a Sofía que le mostrara exactamente cómo interactuaba con Gabriel cuando estaban solos. Él siempre dice que ama mi espontaneidad, lo diferente que soy de... Sofía se detuvo, evitando completar la comparación. De mí, completó Elena, sin emoción en su voz. Continúa. A cambio de su cooperación, Elena le hizo una promesa a Sofía. No destruiría la relación por venganza. Su objetivo era más complejo y, para muchos, incomprensible. No quería simplemente exponer la traición. Quería entenderla desde adentro. El plan requería precisión milimétrica. Gabriel había mencionado un viaje de negocios a Querétaro durante el fin de semana, pero Elena ya sabía que en realidad planeaba encontrarse con Sofía en un hotel, boutique en Tepoztlán, un pueblo mágico a pocas horas de la Ciudad de México. Le diré que surgió un imprevisto y no podré ir, explicó Sofía, entregando a Elena su teléfono con todos los mensajes intercambiados con Gabriel. Pero que te encontrarás con él directamente allá el sábado por la tarde. Elena asintió, memorizando los detalles de las conversaciones, las bromas privadas, los términos cariñosos que usaban. Cada palabra era una pequeña daga, pero las absorbía con una determinación casi clínica. El viernes por la noche, mientras Gabriel preparaba su maleta para el supuesto viaje de negocios, Elena actuó con la normalidad de siempre, ayudándole a empacar, recordándole llevar medicamentos para su alergia estacional, besándolo en la mejilla al despedirse. «Te extrañaré», dijo Gabriel, y Elena se preguntó si realmente le hablaba a ella o si en su mente ya estaba con Sofía. «Yo también», respondió ella, sabiendo que no era del todo una mentira. Extrañaba al hombre que creía que era, al matrimonio, que pensaba que tenían. El sábado por la mañana, Elena se sometió a una transformación. Se vistió con ropa de Sofía, aplicó maquillaje siguiendo exactamente el estilo de su hermana, e incluso cambió su perfume habitual por el que usaba Sofía. Al mirarse en el espejo, no veía a Elena Montero, la fotógrafa profesional y esposa traicionada. Veía a Sofía Montero, la mujer que su esposo realmente deseaba. El viaje a Tepoztlán fue una experiencia surreal. El paisaje montañoso que normalmente le habría parecido hermoso pasaba como un borrón ante sus ojos mientras repasaba mentalmente cada detalle del plan.
La pequeña maleta en el asiento trasero contenía ropa idéntica a la que Sofía habría llevado, seleccionada cuidadosamente para la ocasión. El hotel era exactamente como aparecía en las fotografías que había encontrado en el teléfono de Gabriel. Un lugar íntimo con jardines exuberantes y habitaciones privadas distribuidas en una propiedad que alguna vez fue una hacienda colonial. El aire olía a tierra mojada y flores, contrastando con la tormenta emocional que Elena llevaba por dentro. Al registrarse en la recepción, usó el nombre de Sofía sin titubear. La habitación ya estaba reservada bajo el nombre de Gabriel, quien llegaría en pocas horas. Elena entró a la habitación y colocó estratégicamente sus pertenencias, recreando exactamente cómo Sofía habría dejado sus cosas. Luego, sentada en el borde de la cama, esperó, transformándose mentalmente en su hermana gemela, preparándose para el momento de la verdad. El sonido de pasos acercándose por el pasillo exterior hizo que su corazón se acelerara. Respiró profundamente, adoptando la postura relajada y ligeramente provocativa que había practicado. Cuando la puerta se abrió, sonrió de la manera exacta en que lo haría Sofía, brillante, despreocupada, seductora. «Por fin llegaste», exclamó con el tono ligeramente más agudo de su hermana. «Te extrañé tanto». Gabriel dejó caer su maleta y avanzó hacia ella con una sonrisa que Elena nunca había visto dirigida hacia sí misma. Sus ojos brillaban con un deseo genuino que le resultó dolorosamente revelador. «Yo también te extrañé, mi amor», respondió, él, tomándola entre sus brazos. «No sabes cuánto». Y mientras la besaba apasionadamente, creyendo que era Sofía, Elena comenzó a implementar la parte más difícil de su plan: comprender por qué el hombre que había jurado amarla para siempre había elegido a su reflejo en el espejo. Las horas que siguieron fueron una experiencia extracorporal para Elena. Con cada interacción, cada conversación y cada gesto íntimo, se sumergía más profundamente en la vida secreta que su esposo y su hermana habían construido a sus espaldas. Como si observara todo desde fuera de su propio cuerpo, Elena registraba meticulosamente cada detalle, construyendo un mapa completo de la traición. Gabriel era una persona completamente diferente con Sofía. Reía más fuerte, hablaba con mayor pasión sobre sus sueños, compartía frustraciones laborales que nunca había mencionado en casa. Y lo más revelador, hablaba sobre Elena. «A veces me siento atrapado», confesó mientras compartían una botella de vino en la terraza privada de la habitación, el valle de Tepoztlán extendiéndose bajo el atardecer. «Elena es perfecta en cierto modo, organizada, responsable, predecible, pero esa perfección se volvió una prisión sin que me diera cuenta». Cada palabra era como ácido sobre una herida abierta, pero Elena mantuvo su papel impecablemente, inclinando la cabeza de la manera característica de Sofía. ¿Has pensado en hablar con ella? Quizás no sea demasiado tarde para arreglar las cosas. Gabriel negó con la cabeza. «Ya no quiero arreglarlas. Lo que tenemos tú y yo es lo que siempre he buscado sin saberlo. Contigo me siento vivo, Sofía». Esa noche, mientras Gabriel dormía, Elena se deslizó silenciosamente hasta el baño y se miró en el espejo. Las lágrimas silenciosas recorrían su rostro, desdibujando el maquillaje que la convertía en su hermana. La revelación era tan dolorosa como esclarecedora. Gabriel no amaba a Sofía por ser Sofía. La amaba porque no era Elena. Amaba la idea de escapar, de experimentar algo que percibía como más auténtico, más libre. El domingo transcurrió entre paseos por el pueblo mágico, comidas en restaurantes locales y conversaciones que revelaban cada vez más la profundidad del engaño. Gabriel hablaba de planes futuros: dejar a Elena, comenzar una nueva vida con Sofía, quizás mudarse a otra ciudad. «¿No te preocupa cómo lo tomará ella?», preguntó Elena, su voz perfectamente modulada para sonar como la de su hermana. «Por supuesto que sí», respondió Gabriel, aunque su tono sugería más fastidio que verdadera preocupación. «Será difícil, pero Elena es fuerte. Siempre lo ha sido.
encontrará la manera de seguir adelante. La facilidad con la que Gabriel descartaba 7 años de matrimonio fue la confirmación final que Elena necesitaba. No se trataba solo de una aventura, era el colapso completo de la vida que había construido con tanto esfuerzo. Cuando llegó el momento de despedirse, Gabriel la abrazó con fuerza. «Pronto, mi amor. Pronto no tendremos que escondernos». «¿Lo prometes?», preguntó Elena, mirándolo directamente a los ojos. «Te lo juro», respondió él, besándola por última vez antes de partir hacia la Ciudad de México, donde supuestamente regresaba de un viaje de negocios a Querétaro. Elena esperó hasta que el auto de Gabriel desapareció en la distancia antes de permitirse colapsar en un banco del jardín del hotel. El plan había funcionado perfectamente, quizás demasiado bien. Ahora poseía toda la información que necesitaba, pero el conocimiento no había traído alivio, solo una claridad devastadora. Esa tarde, mientras conducía de regreso a la ciudad, las montañas de Tepoztlán se desvanecían en el espejo retrovisor junto con las últimas ilusiones sobre su matrimonio. El camino que tenía por delante estaba lleno de decisiones difíciles, pero ahora las enfrentaría con los ojos completamente abiertos. Al llegar a su apartamento, encontró un mensaje de Sofía. «¿Cómo salió todo? ¿Estás bien?». Elena contempló el teléfono durante varios minutos antes de responder con una sola palabra. «Ven». Cuando Sofía llegó, 1 hora más tarde, encontró a Elena sentada en el sofá de la sala, todavía vestida como ella, pero con el maquillaje lavado y el cabello recogido en una simple coleta. «Lo sé todo», dijo Elena simplemente. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Elena la miró fijamente, viendo en el rostro de su hermana el reflejo invertido del suyo propio. Algo que ninguno de los dos espera. El lunes amaneció con una llovizna persistente sobre la Ciudad de México, como si el clima reflejara el estado interior de Elena. Se levantó temprano, antes que Gabriel, y preparó café mientras organizaba mentalmente los próximos pasos de su plan. Cuando Gabriel apareció en la cocina, bostezando y estirándose con la despreocupación de quien cree que su doble vida permanece perfectamente oculta, Elena le ofreció una taza de café con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Qué tal el viaje a Querétaro?», preguntó casualmente, observando cada microexpresión en el rostro de su esposo. «Productivo», respondió Gabriel vagamente. «Aunque agotador. Reuniones todo el día sábado y revisión de planos el domingo». Elena asintió, admirando casi la fluidez con la que mentía. «Deberías tomar un día libre pronto. Tal vez podríamos ir a Tepoztlán el próximo fin de semana. He escuchado que hay un hotel boutique hermoso allí». Por un instante, tan breve que cualquier otra persona lo habría pasado por alto, el pánico cruzó la mirada de Gabriel, pero se recuperó rápidamente. «Sería lindo, pero tengo que revisar mi agenda. Este mes está complicado con el proyecto nuevo». «Claro, sin presión», respondió Elena, dando un sorbo a su café. «Por cierto, Sofía viene a cenar esta noche. Hace tiempo que no compartimos los tres». Esta vez, Gabriel no pudo ocultar completamente su incomodidad. «¿Sofía? No sabía que habían estado en contacto últimamente». «Somos hermanas», dijo Elena con una sonrisa enigmática. «Siempre encontramos la manera de reconectarnos». Durante el resto del día, Elena se movió con una extraña calma, como si flotara fuera de su propio cuerpo. Llamó a su abogada, una vieja amiga de la universidad, y programó una reunión para el día siguiente. Luego contactó a un agente inmobiliario recomendado por un cliente y le pidió información sobre apartamentos en renta en la zona de La Juárez. Por la tarde, visitó el banco y abrió una cuenta separada, transfiriendo parte de sus ahorros personales. Cada acción era un paso hacia la independencia, hacia la reconstrucción de una vida que ahora sabía estaba construida sobre mentiras. Sofía llegó puntualmente a las 8, algo tan inusual en ella que evidenciaba su nerviosismo.
Traía una botella de vino tinto y flores, como quien visita a un enfermo. Su expresión era una mezcla de culpa y miedo cuando Elena le abrió la puerta. «Todo saldrá bien», susurró Elena, abrazando brevemente a su hermana. «Confía en mí». Gabriel llegó media hora después, habiendo enviado múltiples mensajes con excusas sobre trabajo acumulado. Cuando entró al apartamento y vio a las gemelas juntas en la sala, se quedó momentáneamente paralizado, como si estuviera viendo un espejismo. La cena transcurrió en una atmósfera de tensión tan densa que casi podía cortarse con los cuchillos que usaban para el pescado que Elena había preparado. La conversación se mantuvo superficial. El clima, noticias recientes, anécdotas inofensivas de la infancia de las gemelas. ¿Recuerdas cuando nos intercambiamos en el colegio para engañar a la maestra Ramírez?, comentó Sofía nerviosa. ¿Cómo? Olvidarlo, respondió Elena con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Siempre hemos sido buenas actrices cuando nos lo proponemos. Gabriel bebía vino copiosamente, su mirada saltando entre una gemela y otra como si intentara asegurarse de quién era quién, o buscando alguna señal secreta de Sofía. Después del postre, Elena sirvió café y finalmente abordó el verdadero propósito de la reunión. «Tengo algo importante que compartir con ustedes dos», anunció, su voz tranquila pero firme. «Este fin de semana tuve una revelación importante». Gabriel se tensó visiblemente, mientras Sofía bajaba la mirada hacia su taza de café. «He descubierto que mi vida necesita un cambio radical», continuó Elena. «Gabriel, nuestro matrimonio no funciona desde hace tiempo, y ambos lo sabemos». «Elena, comenzó Gabriel, pero ella levantó una mano para detenerlo. «Por favor, déjame terminar. No estoy enojada ni busco culpables. Simplemente he comprendido que todos merecemos la oportunidad de ser felices, de ser auténticos». Hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de su esposo. «Sé lo de ustedes dos». El silencio que siguió fue absoluto. Gabriel palideció, mientras Sofía parecía haberse congelado en su asiento. «¿Cómo?» logró articular finalmente Gabriel. «Eso no importa ahora», respondió Elena con serenidad. «Lo que importa es lo que haremos al respecto». Gabriel comenzó a balbucear disculpas, explicaciones entrecortadas y promesas vacías, pero Elena lo interrumpió nuevamente. «No he terminado. He pasado mucho tiempo reflexionando sobre esto y he tomado una decisión que puede sorprenderlos». Respiró profundamente antes de continuar. «No voy a oponerme a su relación». Sofía levantó la mirada, genuinamente sorprendida. «¿Qué estás diciendo, Elena?» «Digo que no voy a luchar contra lo inevitable. Gabriel, quiero el divorcio, pero será en términos amistosos. No busco venganza ni crear un drama familiar. Lo único que pido es honestidad a partir de ahora». Gabriel parecía aturdido, incapaz de procesar la reacción de Elena. Había esperado gritos, lágrimas, recriminaciones, cualquier cosa menos esta aceptación tranquila. «Y Sofía», continuó Elena girándose hacia su hermana, «no te odio. Me has lastimado profundamente, pero sigues siendo mi hermana, mi gemela, mi reflejo. Necesitaremos tiempo para reconstruir nuestra relación, pero no quiero perderte por completo». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Sofía. «No merezco tu perdón». «No se trata de merecer», respondió Elena. «Se trata de elegir quién quiero ser yo a partir de ahora. Y no quiero ser una persona consumida por el resentimiento y la amargura». Gabriel finalmente encontró su voz. «Elena, no entiendo. ¿Por qué estás tomando esto así? Deberías estar furiosa». Elena lo miró con una mezcla de compasión y distancia. «Estuve furiosa, Gabriel. Devastada, traicionada, destruida. Pero luego comprendí algo fundamental. Esta situación me ha liberado tanto como a ti». Se levantó y caminó hacia la ventana, observando las luces de la ciudad que brillaban bajo la llovizna nocturna.
Durante años he intentado ser la esposa perfecta, predecible y segura. Me convertí en alguien que ya no reconozco, solo para mantener un matrimonio que aparentemente ni siquiera querías. Volvió a mirarlos. Así que pueden estar juntos abiertamente. No me interpondré. Pero a partir de mañana seguiré mi propio camino. Gabriel y Sofía intercambiaron miradas de desconcierto, claramente esperando una trampa, alguna manifestación posterior de ira que nunca llegó. ¿Eso es todo?, preguntó finalmente Gabriel. ¿Simplemente nos dejas estar juntos? Elena sonrió, esta vez con genuina serenidad. No es tan simple, y ambos lo saben. Hay consecuencias para cada decisión. Ustedes tendrán que vivir con la suya, y yo con la mía. Miró su reloj. Y ahora, si me disculpan, mañana tengo un día ocupado. Les agradecería que se retiraran. Desconcertados y en silencio, Gabriel y Sofía se levantaron. Antes de que salieran por la puerta, Elena añadió: Gabriel, mis abogados se pondrán en contacto contigo esta semana para discutir los términos del divorcio. Confío en que será un proceso civilizado. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Elena finalmente permitió que las lágrimas fluyeran libremente. No eran lágrimas de derrota, sino de liberación. En medio de la traición más dolorosa imaginable, había encontrado una verdad esencial sobre sí misma. Era mucho más fuerte de lo que jamás había imaginado. 6 meses después, el café El Péndulo en la colonia Roma estaba lleno de gente disfrutando de la tarde primaveral. En una mesa junto a la ventana, Elena revisaba las pruebas de su próxima exposición fotográfica titulada Reflejos, Identidad y Duplicidad. Las fotografías exploraban el tema de la dualidad, utilizando espejos, sombras y, en algunas imágenes particularmente impactantes, su propio rostro y el de Sofía, en composiciones que cuestionaban los conceptos de identidad y autenticidad. Su vida había cambiado radicalmente desde aquella noche de confrontación. El proceso de divorcio había sido sorprendentemente civilizado. Gabriel, quizás motivado por la culpa o por el deseo de preservar su reputación profesional, había aceptado todas las condiciones propuestas por los abogados de Elena. Ella había conservado el apartamento en Coyoacán, mientras que Gabriel se había mudado temporalmente con Sofía a un piso en La Condesa. El teléfono de Elena vibró con un mensaje. Era de Javier, el arquitecto que había conocido en un taller de fotografía arquitectónica que había impartido 3 meses atrás. Su relación había evolucionado lentamente, sin presiones ni expectativas, fundamentada en un respeto mutuo que Elena había aprendido a valorar profundamente. ¿Terminaste de revisar las pruebas? Paso por ti en media hora, decía el mensaje. Elena sonrió, respondiendo afirmativamente antes de volver a concentrarse en las fotografías. La última imagen de la serie mostraba a Elena y Sofía de espaldas, frente a un espejo roto, sus reflejos fragmentados pero reconocibles. Era la pieza central de la exposición y la que más significado personal tenía para ella. La campanilla de la puerta del café sonó, y Elena levantó la vista por instinto. Se sorprendió al ver a Sofía entrando, mirando a su alrededor hasta que sus ojos se encontraron con los de su hermana. Hubo un momento de duda antes de que Sofía se acercara a la mesa. ¿Puedo sentarme?, preguntó con una voz que revelaba su nerviosismo. Elena asintió, guardando las fotografías en una carpeta. ¿Cómo supiste que estaría aquí? Llamé a tu estudio. Tu asistente mencionó que estarías aquí revisando algo importante. Sofía jugueteó con la servilleta sobre la mesa. Tu exposición es la próxima semana, ¿verdad? Vi los anuncios en redes sociales. Sí, el viernes, confirmó Elena observando detenidamente a su hermana. Había algo diferente en ella, una madurez que no estaba presente antes. ¿Cómo estás, Sofía? La pregunta cargaba el peso de los meses de distancia entre ellas. Después de aquella noche de confrontación, habían mantenido un contacto mínimo y formal, limitado a cuestiones familiares inevitables. Estoy adaptándome.
respondió Sofía tras una pausa. Gabriel y yo terminamos hace 2 meses. Elena no pudo ocultar su sorpresa. No lo sabía. No esperaba que lo supieras. Sofía pidió un café al mesero que se acercó a la mesa. Resultó que lo que teníamos no era tan especial como creíamos. Sin la adrenalina de lo prohibido, sin el drama de la mentira, simplemente nos dimos cuenta de que no éramos compatibles en absoluto. Elena permaneció en silencio, dejando que su hermana continuara. Me tomó tiempo entender lo que hice. No solo a ti, sino a mí misma. Sofía respiró profundamente. Siempre he definido mi identidad en oposición a la tuya. Si tú eras la responsable, yo debía ser la rebelde. Si tú eras la constante, yo debía ser la impredecible. Y Gabriel representaba la máxima rebelión, concluyó Elena. Tomar algo que era mío. Sofía asintió, avergonzada. Algo así, pero ahora estoy trabajando en descubrir quién soy realmente, no solo como un reflejo invertido de ti. El café de Sofía llegó, y ella lo agradeció con una sonrisa triste. He empezado terapia. También estoy considerando aceptar esa oferta para trabajar en Oaxaca por 1 año. Creo que la distancia me vendría bien. ¿Y qué hay de Gabriel?, preguntó Elena, sorprendida de que el nombre ya no evocaba dolor, solo una curiosidad distante. Aceptó un proyecto en Monterrey. Supongo que también necesitaba un nuevo comienzo. Sofía tomó un sorbo de café antes de continuar. Elena, sé que probablemente es demasiado pedir, pero ¿crees que algún día podrías perdonarme? ¿De verdad? Elena consideró la pregunta con honestidad. Creo que ya lo he hecho, Sofía. No fue fácil, pero el perdón no era para ti. Era para mí. No podía seguir adelante cargando ese peso. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. No merezco una hermana como tú. No se trata de merecer, respondió Elena, repitiendo las mismas palabras que había dicho aquella noche. Se trata de elegir. Y elijo no dejar que lo que pasó defina el resto de nuestras vidas. Sofía extendió su mano sobre la mesa, y después de un momento de duda, Elena la tomó. Era un pequeño gesto, pero cargado de significado. El primer paso hacia la sin reconstrucción de un vínculo que parecía irremediablemente roto. ¿Me gustaría ir a tu exposición?, dijo Sofía. ¿Si te parece bien? Elena asintió. Me gustaría eso. La puerta del café se abrió nuevamente, y esta vez fue Javier quien entró. Alto, con cabello entrecano y gafas de marco grueso, su presencia irradiaba una tranquilidad que Elena había aprendido a apreciar. Se detuvo al ver a las 2 hermanas juntas, claramente inseguro de si debía acercarse. Elena le hizo una seña para que se uniera a ellas. Sofía, te presento a Javier. Javier, ella es mi hermana, Sofía. He oído mucho sobre ti, dijo Javier, extendiendo su mano. Espero que no todo malo, respondió Sofía con una sonrisa tímida. Elena no habla mal de nadie, contestó Javier, sentándose junto a Elena. Es una de las cosas que más admiro de ella. La conversación fluyó con una facilidad sorprendente, como si los meses de distancia y dolor comenzaran a disolverse. No era una reconciliación completa. Elena lo sabía, pero era un comienzo. El camino hacia la reconstrucción sería largo, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía esperanza genuina. Mientras observaba a Javier y Sofía conversando sobre Oaxaca, donde él había trabajado en un proyecto de restauración años atrás, Elena reflexionó sobre el extraordinario giro que había dado su vida. La traición que había amenazado con destruirla se había convertido, paradójicamente, en el catalizador de su transformación. Al final, no había elegido el camino de la venganza ni el de la amargura. Había elegido algo mucho más difícil y valioso: la autenticidad. Ya no era la esposa perfecta de Gabriel, ni el reflejo opuesto de Sofía. Era simplemente Elena, redescubriendo su propia identidad más allá de los roles y relaciones que antes la definían. Cuando llegó el momento de marcharse, los 3 salieron juntos a la calle soleada.
Elena se despidió de Sofía con un abrazo, que aunque breve, estaba cargado de posibilidades futuras. «Te llamaré antes de irme a Oaxaca», prometió Sofía. «Estaré esperando», respondió Elena. Mientras caminaba con Javier hacia su auto, Elena miró hacia atrás una última vez. Sofía permanecía en la acera, su figura recortada contra la luz dorada de la tarde, un reflejo distante pero reconocible, de Elena misma. Por primera vez, esa similitud no le pesaba. Eran gemelas, sí, pero también eran mujeres únicas escribiendo sus propias historias. «¿Estás bien?», preguntó Javier, notando su mirada pensativa. Elena entrelazó sus dedos con los de él y sonrió, mejor que nunca. Y mientras avanzaban por las calles vibrantes de la Ciudad de México, Elena sintió una profunda gratitud por la dolorosa travesía que la había llevado hasta ese momento. La traición la había obligado a mirar dentro de sí misma y encontrar una fortaleza que no sabía que poseía. Le había enseñado que el amor propio era el fundamento necesario para cualquier otro tipo de amor. Su historia no había terminado con un felices para siempre, convencional. Había terminado con algo mucho más valioso. La promesa de un futuro, auténtico, construido sobre la verdad y la autodeterminación, donde cada día representaba una elección consciente de vivir en sus propios términos. En el retrovisor del auto, la figura de Sofía se fue haciendo cada vez más pequeña hasta desaparecer, pero el vínculo entre ellas, aunque transformado, permanecía. Habían sido reflejos distorsionados la una de la otra durante demasiado tiempo. Ahora, finalmente, cada una era libre para convertirse en su versión más auténtica. Y esa, comprendió Elena, era la verdadera definición de libertad.